Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 37, palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, por favor, noten las palabras todas y más. Es lo mismo que les dije la semana anterior. En todas las cosas. No hay nada en tu vida en lo que Dios no pueda hacerte, no solamente vencedor, sino que más que vencedor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que abras los oídos espirituales de mis hermanos. Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, yo no las tengo. Por eso acudo a tu gracia y a tu misericordia, a las cuales me aferro, Señor, para poder compartir tu mensaje a la congregación. Espíritu Santo, úsame, y te pido que este mensaje sea de edificación para mis hermanos. No solamente información, sino también transformación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. El tema de hoy es venciendo la vergüenza. Por favor, repitan conmigo: venciendo la vergüenza. Muy bien, estudiamos la primera semana de la serie estudiamos el tema venciendo el rechazo. La semana anterior estudiamos el tema venciendo la comparación, y ahora vamos a estudiar el tema venciendo la vergüenza. Muy bien, y el texto base para esta prédica lo tienen en sus bifoliares o en pantallas. Es Hebreos 12, 1, 2, que dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre. Eso quiere decir, despojémonos del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La Reina Valera 1960 dice: el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pueden leer conmigo en voz alta el versículo 2, por favor. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por favor, repitan conmigo la palabra gozo. Muy bien. Ahora repitan conmigo: menospreciando la vergüenza. Muy bien. Estas dos partes de ese versículo son claves porque hablan de la actitud de Jesús sobre la cruz. Es una de las porciones en la Biblia únicas, porque en todos los relatos de los evangelios vemos el sufrimiento de Jesús sobre la cruz, pero no sabemos lo que internamente estaba pasando en Jesús. Vemos que fue sumamente lastimado, herido, traspasado por nuestra iniquidad y nuestros pecados. Pero ¿qué estaba pasando por la mente de Jesús? ¿En qué estaba pensando? ¿Cuál era su actitud interna en la cruz del Calvario? Y estos versículos nos lo dicen. Ahora, es importante que recordemos que Jesús fue humillado públicamente, que recibió burlas masivas, que fue desnudado frente a su madre y a la multitud. Ellos eran clavados en la cruz, desnudos, y estaba literalmente ante mucha gente. Y luego no era solamente algunas personas o pobladores de Jerusalén. Recordemos que Jesús fue asesinado durante una de las fiestas más importantes de los judíos, la Pascua. Y había demasiados visitantes que venían de los alrededores de Jerusalén. Entonces, quiero hacerles ver que Jerusalén era la intersección del mundo. Jerusalén era la ciudad de paso
para viajar a Europa, para viajar a África, para viajar a Asia, para viajar al Medio Oriente. Era el centro del mundo, Jerusalén. Y por ende tenía mucha gente de paso, y especialmente durante esa fiesta. El historiador Flavio Josefo dice que en la Pascua que Jesús fue crucificado, se examinaron o inspeccionaron 250,000 corderos en el templo. Y Éxodo nos dice que para cada cordero eran válidos, que cada cordero valía por 10 personas. Entonces, si 250,000 fueron inspeccionados, ¿cuántas personas había en Jerusalén? 2,500,000. En ese tiempo, cuando Jerusalén solo tenía 100,000 habitantes, de repente tener una afluencia de 2,500,000, se imaginan ustedes, 24 veces más que lo normal en personas. Estamos hablando de una exposición pública, de que la muerte de Jesús fue una especie de evento turístico. ¿Y saben por qué? Porque en la parte de arriba de la cruz pusieron esta inscripción: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Es lo que pusieron. Y saben que decidieron ponerlo en 3 idiomas. Lo pusieron en griego, que era como el inglés de ahora. El griego era el idioma universal en el tiempo de Jesús. Lo pusieron también en latín, que era el idioma principal del Imperio Romano, que estaba conquistando prácticamente el mundo conocido. Y también lo pusieron en hebreo, que era el idioma de los judíos. Así es que Jesús fue humillado masivamente, públicamente, pero este texto nos dice cuál fue su actitud. Se enfocó en el gozo que le esperaba, menospreciando la vergüenza. Y hay 2 palabras que vamos a estudiar durante el transcurso de la predicación, pero la primera la he escrito en azul acá, y es la palabra menospreciando. Dice el texto: menospreciando la vergüenza. Ahora repitan conmigo: menospreciando, por favor. Muy bien, ¿qué es eso de menospreciar la vergüenza? Bueno, vamos a estudiarlo en el griego original. La palabra griega es katafroneo. Aquí la he puesto en la forma en que se escribe en español, katafroneo, o en nuestro abecedario. Katafroneo es una palabra compuesta de 2 palabras. La primera es katá y la otra es froneo. Katá está aquí, y katá significa contra, contrario y oposición, mientras que froneo significa pensar, sentir, poner la mirada. Entonces, ¿a qué se refiere el texto con que Jesús clavado en la cruz menospreció la vergüenza? Muy bien, en que pensó lo contrario a la vergüenza, en que sintió lo contrario a la vergüenza, y en que opuso su mirada a la vergüenza. Literalmente bloqueó su mente a la vergüenza, bloqueó sus sentimientos a la vergüenza, bloqueó su mirada a la vergüenza. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que significa menospreciar la vergüenza. No le doy acceso a la vergüenza ni en el peor día de mi vida. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso venció la vergüenza en la cruz. Es muy distinta la forma en la que Jesús vence la vergüenza a lo que nosotros nos imaginamos, porque pensamos que para poder vencer la vergüenza Jesús tenía que haber sufrido vergüenza, y la realidad no es esa. La realidad es que Él vence la vergüenza en la cruz, bloqueando a la vergüenza, menospreciándola, no permitiéndole a Satanás que se metiera en su mente para que Él pensara vergonzosamente o sintiera vergüenza, y ni siquiera poniendo su mirada en la vergüenza. Esa es la forma en la que Jesús venció la vergüenza. Por eso les he puesto una nota allí que significa pensar en contra de la vergüenza, sentir lo contrario a la vergüenza y oponer la mirada a la vergüenza. Ahora, quiero que notes que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, toda la fuerza de las huestes demoníacas estaba sobre Él en su contra. Jesús literalmente muere solo. El Padre voltea su rostro. Al su Padre voltear su rostro, los ángeles también desaparecen. Los ángeles de Jesús no están más allí. De hecho, cuando Jesús resucita, fue necesario que un ángel bajara del cielo. Los ángeles empiezan a venir a la tierra nuevamente. Jesús muere solo, rodeado de demonios y de Satanás.
y toda esa opresión demoníaca estaba sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y Satanás seguramente lanzaba dardos a Jesús como los siguientes: eres un fracaso, todo esto se terminó para ti. Eso que has dicho de que vas a resucitar es una farsa. Ahora se acabó para ti, es un fracaso. Eres la vergüenza de tu madre y de tu familia. Mira, tu madre te está viendo desnudo. Mira tu familia, te están viendo ser crucificado como un asesino. Dice el texto: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eres un maldito. Es lo que Satanás le decía una y otra vez. Eres la vergüenza de tu pueblo y de tu nación. Viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron. Ahora también eres la vergüenza del cielo. Mira, tu padre te volteó la mirada. Ya ni siquiera te puede ver tu padre. Eres la vergüenza de la tierra. Satanás una y otra vez atacó a Jesús sobre la cruz. Pero Jesús literalmente menospreció la vergüenza. Significa que pensó en contra de la vergüenza. En lugar de pensar en la vergüenza que estaba pasando, pensó en la gloria que le esperaba por cumplir con la voluntad de su Padre. Se recordó de palabras como: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. También sintió lo contrario a la vergüenza. No es que Jesús no haya sufrido en la cruz, pero dice el texto de Hebreos capítulo 12 y versículo 2 que se enfocó en el gozo de lo que le esperaba. Por eso pudo menospreciar la vergüenza. En lugar de escoger sentir vergüenza, escogió sentir gozo por lo que venía después de la cruz. Y opuso su mirada a la vergüenza. ¿Sabes por qué opuso su mirada a la vergüenza? Porque puso su mirada en ti y en mí para salvarnos. Así es que quiero dividir el mensaje de hoy en dos partes. La primera parte es una clase de zoología bíblica. ¿Qué les parece? Vamos a estudiar a varios animales en la Biblia, o el significado de estos animales en la Biblia. Bueno, primero quiero empezar por la serpiente en el huerto del Edén. Ese es el primer animal que vamos a ver. Y quiero que lean conmigo Génesis 2:25. Dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Muy bien, siempre les he hablado de la ley de la primera mención. Trato de ir en la Biblia a la primera vez que las cosas suceden, o la primera vez que las cosas aparecen. Y literalmente vemos que el origen de la vergüenza está en la serpiente del huerto del Edén. Adán y Eva fueron creados por Dios sin vergüenza alguna. Podían estar desnudos y no sentir vergüenza. Ahora, quiero que noten: Dios no creó la vergüenza. Dios no diseñó el ser humano para sentir vergüenza. Dios no opera en una atmósfera de vergüenza. Jamás Dios usa la vergüenza. No la usa. Satanás sí. Satanás solamente puede operar en una atmósfera de vergüenza. Y de hecho, si no hay vergüenza, no puede funcionar. Él necesita la vergüenza para poder funcionar. Mira lo que dice Génesis 3, 6 al 11. La mujer, es decir, Eva, vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, Adán, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Muy bien. El primer síntoma después del pecado o después de la caída, ¿cuál es? La vergüenza. Estoy desnudo, necesito cubrirme. Ahora, sigamos viendo el texto. Dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre, es decir, Adán, contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Muy bien, quiero que noten esto. Satanás promueve o promociona el pecado.
Si pudiéramos decir ilustrativamente que Satanás tiene una agencia publicitaria, ¿saben qué es lo único que él promociona o promueve? Pecado. Te hace creer que pecar es lo que necesitas. Literalmente. Si solo me tomara una cerveza estaría tranquilo. Si solo pudiera conquistar a esta mujer que no es mi esposa y pasar un buen momento con ella, me sentiría mejor. Y te hace creer que el pecado es la respuesta o lo que necesitas. Que el pecado va a llenar cierto vacío que tienes, o el pecado va a llegar a hacer algo que realmente te va a beneficiar. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, si desobedecen a Dios y comen del fruto que Él les prohibió, entonces serán como Dios. Es lo que necesitas, pecar es lo que necesitas. Eso es lo que Satanás hace. Ahora, después de que el que es tentado cae en pecado, ¿saben qué hace? Ministra vergüenza. Eso es lo que hace Satanás. Ya caíste, aquí está, vergüenza. Y entonces, ¿cuál es nuestra tendencia? Tapar y esconder. Ven que Adán y Eva no solamente se taparon con hojas de higuera, sino que también se escondieron detrás de árboles. Ahora, Satanás quiere darle una interpretación destructiva a todo lo que acontece en tu vida. Satanás tiene su propia opinión destructiva y su propia interpretación destructiva de todo lo que acontece en tu vida. Si te casaste, te dice, te casaste con la mujer equivocada, o te casaste con el hombre equivocado. Si tuviste un trauma de niño, te dice, esto te va a afectar el resto de tu vida y va a afectar a tus generaciones. Si cometiste un pecado, te hace pensar y creer, incluso años más tarde, que ese pecado no está superado y que no ha sido perdonado. Satanás toma todo suceso en nuestras vidas y lo interpreta a su manera para destruirnos. Y llega como una serpiente. Por eso estamos viendo en la zoología bíblica que la serpiente se arrastra y llega inesperadamente. Y se mete donde no es deseada. Esa es la función de Satanás. Ahora, Dios le dijo a Adán, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Ahora, cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él necesita la respuesta. Eso tenemos que aprenderlo. En la palabra de Dios, cada vez que Dios pregunta algo, no es porque Él necesita la respuesta. Nosotros necesitamos la respuesta. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él no necesita la respuesta de Adán y Eva. Es como pensar que Dios no vio lo que sucedió. Claro que Dios vio lo que sucedió, pero quiere que el mismo hombre le dé una respuesta para que nos sirva a nosotros como fundamento. Y Dios hace esa pregunta para que nosotros obtengamos la respuesta. Ahora, Dios creó a Adán y Eva desnudos. No había nada de malo en su desnudez. Ahora, en nuestra naturaleza de pecado, si nosotros pensamos en desnudez, evidentemente reaccionamos de una forma distinta. Pero en ese momento no existía el pecado. Estaban vestidos de la gloria de Dios en el huerto del Edén. Y podían estar desnudos sin problema alguno. Fueron creados en perfección, en parámetros de perfección. El cuerpo de Adán era perfecto, no tenía sobrepeso como alguien que está predicando. Y el cuerpo de Eva era perfecto. No había nada de qué avergonzarse. Así es que vean ustedes esta situación. Ellos con cuerpos perfectos reciben este mensaje de Satanás. Tienen que taparse porque son defectuosos. Tienen que taparse porque son defectuosos. Bueno, por cierto, Adán no tenía ombligo. Es lo que yo pienso. Ahora, quiero que noten esto. Es la forma en la que Satanás obra. Dios te hace una nueva creación y ahora eres perfecto ante Él. Hebreos dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Significa a los espíritus de los justificados hechos perfectos por medio de la sangre de Cristo delante de Dios. Pero ¿sabes qué hace? Te hace pensar que eres defectuoso y que tienes que esconderte. Ahora, ¿sabes cuál es la meta de Satanás? Alejarte de Dios por medio de la vergüenza. Esa es la meta. Pone vergüenza en ti para que te tapes y para que te escondas.
Quizá en la actualidad no pones unas hojas de higuera en tus partes íntimas, pero sí en tu corazón. Pones hojas de higuera, que Dios no mire esta parte, o en tu mente, que Dios no mire esto, y te escondes detrás de árboles para estar lejos de Dios, porque le tienes miedo, porque tienes vergüenza. Y muchos no se acercan a Dios porque tienen vergüenza y dicen, cuando yo resuelva esta situación en mi vida, entonces me voy a acercar a Dios. Y lo que no se dan cuenta es que esas situaciones nunca se resuelven sin Dios. Satanás usa la vergüenza para alejarnos de Dios. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre. Ahora, ¿cómo nos afecta la vergüenza? Es una respuesta, es una pregunta más bien a la que queremos darle respuesta a través de la Biblia. ¿Cómo nos afecta la vergüenza? Muy bien, quiero que vean un momento difícil en el libro de los Salmos para David. Vean lo que dice David en el Salmo 31, 11, 12. Todos mis enemigos se burlan de mí y aún más mis vecinos, y más aún mis vecinos. Soy el hazmerreír de mis conocidos, los que me ven en la calle huyen de mí, me han olvidado como a los muertos, hasta parezco una vasija hecha a pedazos. Es esa sensación de que todo el mundo, incluso enemigos y amigos, te ven raro. Que incluso amigos y enemigos se burlan de ti. Tus vecinos, todos los que te ven en la calle, se burlan de ti porque tienes vergüenza. Y esto es lo que vemos en la Biblia que ocasiona vergüenza. Inciso A, cambia la manera en la que nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Se miraron a sí mismos ya con vergüenza y se sintieron desnudos. Entonces, cuando nos miramos a nosotros mismos con vergüenza, tapamos y escondemos. Esa es la tendencia. Tapamos, escondemos y nos alejamos. Ahora, el inciso B es que la vergüenza cambia la forma en la que interactuamos con los demás, destruyendo nuestra capacidad de relacionarnos plenamente. Antes de la caída, Adán y Eva tenían un matrimonio perfecto. Después de la caída, surge el primer conflicto matrimonial. Adán dice, la mujer que tú me diste me ha hecho caer. Y ahí se da el primer conflicto matrimonial de la historia de la humanidad. La relación de Adán y Eva nunca volvió a ser la misma después de que reciben vergüenza. Inciso C, cambia nuestra forma de pensar acerca de Dios y afecta nuestra relación con Él. Adán le dijo a Dios, tuve miedo de ti y me escondí. Como si Dios no pudiera ver detrás de los árboles. Y antes de la caída, la relación de Adán con Dios era perfecta. Cuando entra la vergüenza, su relación se arruina con Dios. Ahora, ¿qué definición de vergüenza puedo darles? Y hay un libro muy recomendable, 2 fragmentos de este libro, los quiero exponer ahora. Y el libro se llama Free Yourself, Be Yourself, Libérate, sé tú mismo, sería en el español, del escritor Alan D. Wright. Y dicen así, puesto sencillamente, la vergüenza es el acto de sentirse defectuoso internamente, no llegando a dar la talla. Vean a Adán y Eva, se sintieron defectuosos externamente, incluso habiendo sido creados en un entorno de perfección. Ahora, tú eres una nueva criatura si has nacido de nuevo. Pero Satanás usa la vergüenza para hacerte sentir defectuoso internamente y que nunca llegas a dar la talla. Después del pecado o de un trauma en tu vida, Satanás dice cosas como, hay algo malo contigo. Tú no eres como los demás. Eres un fracaso. Estás defectuoso o eres defectuoso. O no eres lo suficientemente bueno. Nunca vas a tener lo que se requiere. El siguiente fragmento de ese libro dice, el saber que debes llegar a dar la talla para sentirte aceptado y a la vez saber que no te puedes rendir, te deja una ansiedad constante que destruye tu alma. En otras palabras, sientes que nunca das la talla, pero también sabes que no te puedes rendir. Y es un círculo vicioso. No das la talla y no te rindes. No das la talla y no te rindes. Y eso solamente es ansiedad en tu alma y te destruye. Ahora, ¿cómo reconocer la vergüenza?
Y aquí podemos ver dos grupos de personas. Aquellos que dicen inmediatamente, pastor, yo sé cuál es mi vergüenza, sé que tengo vergüenza en mi vida, sé que Satanás ha usado pecado y traumas en mi vida para que hasta en la actualidad yo esté padeciendo vergüenza. Y hay otro tipo de personas que tienen vergüenza pero lo ignoran. Y yo estoy convencido de algo, todos tenemos vergüenza que tenemos que llevar a la cruz. Todos, en algún momento de nuestras vidas. Hemos sufrido algo o hemos cometido algo que es ahora lo que está causando, que ahora da como resultado nuestra vergüenza, pero necesitamos llevar eso a la cruz. Y vean cómo reconocer la vergüenza. Si tienes miedo a la exposición y a la intimidad, ese es el inciso A. Tienes miedo de que se sepa quién eres realmente. El inciso B es si sientes que nunca hiciste algo lo suficientemente bien, es decir, que no diste la talla. Y entonces empiezas a funcionar en apariencia y en perfeccionismo. Todo lo que haces en público o todo lo que eres en tus relaciones interpersonales es apariencia, es pretensión, pero no eres realmente tú. El inciso C es importante. Mira, dice, si sientes o si te sientes devastado por las críticas. Si te sientes devastado por las críticas. Y vean que no puse si te sientes afectado por las críticas, porque a todos nos afectan las críticas. Pero usé la palabra devastado. Si te sientes inutilizado, inhabilitado e incapacitado por las críticas. Inciso D, si eres demasiado crítico contigo mismo y con los demás. Inciso E, en extremos. Amargura y rabia o complacedor de personas. Son dos extremos. Estoy hablando de alguien que en un momento siente amargura y rabia contra la gente y a los 5 minutos puede convertirse en un complacedor de la misma gente. Extremos. Una inestabilidad de picos emocionales. Ahora, inciso F, cuando vives controlado por lo que los demás piensan o dicen. En otras palabras, todas tus acciones están controladas por las opiniones ajenas. Eres esclavo de lo que la gente piensa o de lo que la gente dice. Cuando no haces tu mayor esfuerzo para evitar el fracaso o el riesgo, es el inciso H. Inciso I, autodesaprobación y odio de ti mismo. Inciso J, si mides tu valor y el de los demás solamente basándote en los resultados, no en quién eres para Dios, sino solamente en tus resultados. Estos solo son algunos de los síntomas de lo que ocasiona la vergüenza en nosotros. Pero les dije, estamos en medio de un estudio de zoología bíblica. El primer animal que vimos, ¿cuál es? La serpiente. Ese es el origen de la vergüenza. Satanás produce vergüenza en nosotros. La vergüenza no proviene de Dios, es solamente demoníaca, diabólica. Ahora quiero que estudiemos otros dos animales. Es el punto número 2. Dos chivos importantes. ¿Qué les parece? Pasamos de estudiar una serpiente, ahora vamos a estudiar dos chivos importantes. Ahora, quiero explicarles algo. Quizá algunos estén familiarizados más con el macho cabrío. ¿Cuántos han escuchado de este animalito? El macho cabrío. Muy bien. El macho cabrío es un chivo. Es sinónimo. Es el mismo animal se llama chivo o se llama macho cabrío. Entonces, cuando ustedes estudian la Biblia, se van a dar cuenta que algunas traducciones ponen macho cabrío y otras más actuales nos simplifican la cosa poniendo chivo. Entonces, vamos a leer un texto de Levítico 16 y vamos a ver cómo estos dos chivos son importantes en la Biblia y cómo uno de ellos específicamente tiene que ver con la vergüenza. Levítico 16, 6, 10 y luego 20, 22 dice: Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los dos chivos
y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Muy bien. Versículo 9. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Por favor, lean conmigo el versículo 22 en voz alta. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Muy bien, primero quiero aclarar, esta no es la Pascua, no es la fiesta de la Pascua, es la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur es conocida como el día de la expiación, y para los judíos es la fiesta más sagrada o la fiesta más santa que ellos celebran. Ahora, vemos lo que sucede en este contexto. Dios manda que se escojan 2 chivos. Muy bien. El primer chivo o macho cabrío era sacrificado en el tabernáculo para perdón de pecados. Es decir, este chivo era presentado como sacrificio, era asesinado el chivo y era sacrificado delante de Dios. El otro chivo se mantenía vivo. Aarón ponía las manos sobre el chivo vivo y traspasaba en esa acción los pecados, las transgresiones, las iniquidades del pueblo al chivo vivo. Y luego este chivo era enviado al desierto. Y cuando la gente lo miraba partir, pensaban, allí van mis iniquidades, allí van mis rebeliones y mis transgresiones. Por favor, noten esto, es sumamente importante. Un chivo era sacrificado para perdón de pecados. Y ese chivo era asesinado. Pero el otro chivo recibía en vida toda la maldad, la transgresión, las rebeliones, la iniquidad del pueblo, y ese chivo era enviado vivo al desierto. ¿Saben cómo se llama teológicamente ese chivo? Chivo de escape. Por favor, repitan conmigo, chivo de escape. Significaba que Dios quería esto. Primero, que el pueblo supiera que por el chivo sacrificado, el chivo que era asesinado en el tabernáculo, los pecados eran perdonados. Pero entonces, ¿cuál es el objeto del chivo vivo al cual se le traspasaban o se le trasladaba toda la maldad del pueblo para luego verlo partir al desierto? Y era que simbólicamente la gente se diera cuenta que no solamente eran perdonados, sino también limpiados por Dios. Y visualmente ellos podían decir, allá van todas mis transgresiones, toda mi maldad se va con ese chivo, toda mi vergüenza se va con ese chivo al desierto. Ahora, les he dicho muchas veces, la obra de Dios no solo es perdón de pecados, sino limpieza de pecados. Una cosa es decirte, te perdono y dejarte sucio,
Y otra cosa es decirte, te perdono y te limpio. Y ya no están tus pecados. Y eso es lo que pasa en Yom Kippur. Perdón de pecados con la muerte del chivo sacrificado, pero limpieza de pecados con el chivo de escape, que queda vivo pero se va al desierto. Aleja tus pecados de ti, los desaparece. Allá va tu vergüenza, allá va tu maldad. Eso es lo que pasa con ese chivo de escape. Ahora, la Biblia usa al desierto y el mar como lugares donde se echan los pecados. Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en este caso, con el chivo de escape, toda la maldad del pueblo se iba con ese chivo al desierto. La Biblia usa esos dos lugares porque son dos lugares grandes y desconocidos. Y en la cosmovisión judía, todo lo que era echado al mar era perdido, y todo lo que era dejado a la deriva en el desierto era perdido. Por ende, los pecados, la maldad, la iniquidad que llevaba ese chivo por vivo al desierto jamás podría ser encontrada de nuevo. Eso es lo que significaba. ¿Y sabes qué es esto? Un acto profético de la obra que haría el Cordero de Dios con nosotros. De hecho, el tercer animal que quiero que veamos es el Cordero de Dios. Y evidentemente Dios usa para explicar su sacrificio a un cordero. En la Pascua se sacrificaba a un cordero sin mancha, sin defecto, para perdón de pecados. Y Jesús se presenta como ese Cordero de Dios. Y Juan, cuando lo ve venir, Juan el Bautista, su primo, cuando lo ve venir, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Ahora, quiero que por favor vean lo que 700 años antes escribió Isaías acerca de Jesús. Isaías 53, 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sabes qué es eso? Perdón de pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, ¿sabes qué significa esto? Que a Dios le importa cómo te sientes hoy. Para que tú tuvieras paz hoy, Él murió en la cruz. Él muere en la cruz para erradicar tu vergüenza, y en lugar de que hoy tengas vergüenza, tengas paz. Y luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes qué? Eso es sanidad. Sanidad no solamente física, también sanidad mental, sanidad emocional. Ahora, mira el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, aquí está la limpieza. No solo hay perdón de pecados en Cristo, sino hay limpieza de pecados. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, recordemos lo que pasaba en Yom Kippur, Levítico 16:22. Al irse el chivo o el macho cabrío al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Mas Jehová cargó en él todo el peso de nuestros pecados. ¿Sabes en qué se convierte Jesús? En nuestro cordero de escape. Aarón ponía las manos sobre el chivo y decía, tú recibes toda la maldad del pueblo, tú recibes toda la iniquidad del pueblo, toda la transgresión del pueblo, toda la vergüenza de este pueblo, y ahora te vas al desierto, a una tierra desolada, donde no podremos encontrar más nuestra maldad. Tú te la llevas. ¿Y sabes qué hizo Dios? Toma el cordero que Él entrega, que es su propio hijo, y carga sobre Él todo,
absolutamente todo, incluyendo nuestra vergüenza. Porque para Dios no es solo importante perdonar, también limpiar, y también que tú te sientas limpio. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y no solamente esto, Dios te quiere sanar. Y la vergüenza puede haber enfermado tu mente y tu alma. Por sus llagas hemos sido curados. Quiero que notes esto. Un hombre desnudo en el principio de la Biblia, un hombre desnudo en el Antiguo Testamento, en el principio del Antiguo Testamento, un hombre desnudo relacionado con el fruto de un árbol es el que hace ingresar la vergüenza en este mundo. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Pero luego vemos en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, a un hombre desnudo relacionado con la madera de un árbol, quitar la vergüenza de este mundo. ¿Y quién es ese hombre? Jesús, el postrer Adán. De esto nos habla el apóstol Pablo. El primer Adán, el postrer Adán, que es Jesús. ¿Y por qué decirle postrer Adán a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque hay un nuevo comienzo en Jesús. Es una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Adán hizo ingresar la vergüenza a este mundo, Jesús logró erradicar la vergüenza de aquellos que creemos en Él y que somos una nueva creación. Y Satanás quiere seguir poniendo una sensación de vergüenza en nosotros con el único fin de destruir nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque los 2 grandes mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Lo más importante entonces es tu relación con Dios y tu relación con tu prójimo. ¿Y qué hace la vergüenza? Te aleja de Dios, arruina tu relación con Dios, te escondes de Dios, te sientes inmerecedor de Dios, le tienes miedo a Dios. ¿Y qué pasa con tu prójimo? Pretendes ser alguien que no eres. Te escondes y te tapas delante de tu prójimo. Por eso Satanás quiere seguir usando la vergüenza, pero no hay vergüenza para aquellos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, el postrer Adán. En la segunda parte de esta predicación quiero decirles cómo vencer la vergüenza. Y el punto número 1 para vencer la vergüenza es: desnuda tu corazón sin vergüenza alguna. Iba a poner como punto número 1, desnúdate, pero no quería que nadie lo tomara literal. Entonces lo he aclarado de esa forma: desnuda tu corazón sin vergüenza alguna. ¿Y a qué me refiero con esto? Para Dios no hay nada oculto. ¿Qué lógica tiene ponerte unas hojas de higuera o estar detrás de árboles cuando Dios lo ve todo? De hecho, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿te imaginas tú si fueras al médico porque te sientes mal, y cuando llegaras con el médico te dijera: por favor, quítese la ropa y póngase esa bata que está allí? Y por cierto, esas batas incómodas de hospital que no cierran bien por atrás, pero bueno. Y de repente le dices al médico: aquí estoy, doctor, pero no me voy a quitar la ropa hoy, pero necesito revisarlo. No. ¿Y qué tiene? No tengo nada. Entonces, ¿para qué viene? No tengo nada. No me voy a quitar nada, doctor, no tengo nada. Esa es muchas veces la actitud que tenemos para con Dios. Imagínate
lo incómodo, que es un examen de Papa Nicolau para las mujeres o un examen de chequeo prostático para los hombres. Pero cuando se llega al médico, simplemente hay que dejar que el médico examine todo, porque tienes necesidad de médico. Así es. Tienes que dejar de fingir que te sientes bien. Le dices totalmente que te sientes mal y hasta le das una gran lista de cosas. Y cuando te dice, quítese la ropa porque necesito revisar, por favor, doctor, ya dígame cómo me quito este dolor o este padecimiento. Lo mismo es con Dios. No puedes llegar con Dios y decirle, no, Dios, yo estas hojas de higuera no me las quito. No, y de estos árboles no me salgo. Dejémonos de tonterías. Dios lo ve todo. Y es mejor desnudar nuestro corazón delante de Dios, sin vergüenza alguna, porque Él nos conoce, porque Él no va a usar la vergüenza jamás. Dios no opera en una atmósfera de vergüenza, como se los dije. Mira lo que dice 1 de Juan 1:5-10. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Les repito, no es solamente perdón de pecados, es limpieza de pecados. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, es decir, si nos desnudamos delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, pero no solamente perdonarnos, sino también limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En otras palabras, simplemente preséntate como eres ante Dios, sin vergüenza alguna. Dios no se va a burlar de un pecador, jamás. Jamás. Dios no se va a burlar de una persona que ha sufrido un trauma en su vida, jamás. Él es el médico divino que quiere traer sanidad a tu alma, a tu mente. Preséntate tal como eres. Desnuda tu corazón delante de Dios. Deja de pretender delante de Dios, porque Dios puede ver a través de hojas de higuera y a través de árboles. Tratarse de esconder de Dios es el peor ridículo que un ser humano puede hacer. El mismo David llegó a esa conclusión en el Salmo 139 y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar en este planeta y en este universo para esconderme de ti. Por eso me presento ante ti tal cual soy. Y es impresionante que Pablo, cuando habla del aguijón en su carne, ¿se acuerdan ustedes de que Pablo dijo tener un aguijón en su carne? Y muchos piensan que era un padecimiento de sus ojos, porque él en Gálatas expone su problema con la vista, y muchos teólogos dicen que ese padecimiento de Pablo era notorio, era visible, lo hacía desagradable a la vista. Pablo habla de ese aguijón en 2 de Corintios 12, 8, 10. Vean lo que dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, le había pedido al Señor 3 veces que le quitara dicho aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, quiero que notes que cuando Pablo era Saulo, ¿te acuerdas que Dios le cambió el nombre a Pablo? Y antes, cuando era un fariseo, se llamaba Saulo. Y Saulo se presentaba a sí mismo como fariseo, hijo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos.
¿Sabes qué era Pablo? Un gran religioso que había aprendido a ser hipócrita y pretender ante los demás. Tenía que mantener un estatus de un linaje de Israel, de la gente de más alto nivel espiritual en Israel, un estatus de una imagen de perfección ante los demás, ocultando realmente quién era. Saulo tenía que pretender religiosamente ante los demás, pero cuando viene a los pies de Jesús, cambia todo, hasta su nombre, y se llama Pablo y dice: este soy yo, y estas son mis debilidades. Cuando estaba en la religiosidad, pretendía ser perfecto y no era más que un hipócrita. Ahora que he venido a Cristo Jesús, me presento como soy, y estas son mis debilidades, y estas debilidades son motivo de gloria, porque Jesús manifestará su poder en mí. Y eso es lo que quisiera que hiciéramos tú y yo hoy. Yo les he dicho a ustedes, no estoy en este púlpito para pretender ser alguien que no soy. Tú y yo somos iguales y estamos en el mismo proceso para con Dios. Y Pablo hizo a un lado la pretensión y la apariencia para mostrarse ante Dios como realmente es o era, con debilidades. Y dijo: esas debilidades son motivo de gloria, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso me desnudo delante de Dios y dejo de pretender, dejo de aparentar, y permito que Dios muestre su poder en mí. El punto número 2 es: toma responsabilidad por tu conducta y deja de culpar a otros. Toma responsabilidad por tu conducta y deja de culpar a otros. Mira lo que pasa en Génesis 3, 11, 13. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vean cómo todo era poner la culpa sobre otro. Ahora, por favor, síganme con esto, porque hay una profundidad muy grande en lo que estoy por decirles. ¿Cómo se llamaba el chivo sobre el cual Aarón impuso las manos para trasladar toda la culpa del pueblo y luego enviarlo al desierto? Chivo de escape. Muy bien. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Escoger al chivo de escape equivocado. Muchas veces tenemos culpa, pero lo que hacemos es poner nuestras manos sobre otro diciendo: este es el culpable. Mira a Adán, quiere usar a Eva como su chivo de escape, y Adán pone las manos sobre su propia esposa diciendo: la culpa la llevas tú. Y Eva quiere usar a la serpiente como un chivo de escape diciendo: serpiente, la culpa la llevas tú. Pero ¿sabes qué? Esos son fallidos chivos de escape, no funcionan. De hecho, tan no funcionan que Dios después dice cuál es la consecuencia de los pecados de cada uno y los expulsa del huerto. Pero aquí voy con esto. ¿No crees que tú has tenido en tu vida chivos de escape equivocados? Y dices: esto me pasa y esto lo hago porque mi padre fue así, y pones tus manos sobre tu padre y le pones la culpa a tu padre, y tu padre no puede llevar esa culpa porque él no te puede limpiar ni perdonar de tus pecados. O dices: soy así, tengo estos problemas por mi madre, y pones la culpa sobre tu madre como que tu madre fuera un chivo de escape. O mi tía, o mi madre, o mi esposo, o mi esposa, o mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía.
o aquel desconocido tiene la culpa. Y así no funciona con Dios. Tienes que dejar de buscar chivos de escape equivocados y llegar ante Dios y decir: Dios, yo lo hice. Yo mastiqué ese fruto prohibido y yo lo tragué. Y dejo de poner mi culpa sobre otros, porque no funciona. Esos sobre los que yo pongo la culpa no tienen la capacidad de perdonar ni de limpiar. Y cuando tú aceptas tu culpa, Dios te da el cordero de escape, que sí puede cargar con tu culpa, perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. El punto número 3: cree que ha sido perdonado y que el pecado y la vergüenza han sido removidos por Cristo. Mira lo que dice 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer 2 cosas: perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿sabes qué significa la palabra confesar? Quiero que veas conmigo aquí al pizarrón, y esta es la segunda palabra que quería explicarles. Confesar en el griego es la palabra homologeo, y también es una palabra compuesta, es una palabra compuesta por una palabra que es homu y la otra palabra es logos, homologeo, y vemos aquí lo que significa homu. Homu significa lo mismo. Por favor, repitan conmigo: lo mismo. Y logos es una palabra más conocida. Logos significa palabra o decir. Repitan conmigo: decir lo mismo, por favor. Eso es lo que significa confesar. Confesar es decir lo mismo. ¿Cómo así, pastor? ¿Habrá algo que Dios no sepa? ¿Habrá algo que Dios no sepa? Confesar es simplemente llegar con Dios a decirle lo mismo que Él ya sabe, pero quiere que tú se lo digas. Confesar significa llegar con Dios a decirle lo mismo que Él ya conoce, pero Él quiere que tú se lo digas. Por eso le hace la pregunta a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Dios quiere que tú se lo digas, aunque Él ya lo sabe. Y si lo haces, si se lo dices, Él te perdona y te limpia. Perdón y limpieza. Mira el Salmo 103, 8-14, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y mira el versículo 12, tiene mucho que ver con el chivo de escape, o con el cordero de escape que cargó todo. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o transgresiones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es maravillosa la obra de Dios con nosotros. Miqueas dice que el mayor placer de Dios es amar. Juan dice que Dios es amor, y Pedro dice que el amor cubre multitud de faltas y que en el amor perfecto no hay miedo. Ahora quiero que notes esto. Dios tiene una habilidad, Dios tiene muchas habilidades, pero ahora quiero resaltar una. Tiene una habilidad que tú y yo no tenemos: perdonar y olvidar por completo. Tú y yo podemos perdonar y tratamos de olvidar. Dios tiene la capacidad absoluta de perdonar y olvidar. Siendo omnisciente y teniendo todo conocimiento, pasado, presente y futuro, hay
hay conocimiento pasado que Él decide borrar de su memoria. Y no está más, no lo puedes encontrar. Ahora, mientras que Dios es especialista en olvidar cuando perdona, Satanás es especialista en recordarnos nuestros pecados. ¿Por qué? Quiere ministrar vergüenza. Se lo dije, Satanás promueve el pecado y luego ministra vergüenza. Mientras que Dios perdona el pecado y olvida por completo el pecado. Él dice tanto en Isaías como en Hebreos: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Para Dios, si está perdonado, está olvidado. En una ocasión yo tenía que predicar de David, predicarles a ustedes acerca de David, y quería predicarles acerca de un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando estaba estudiando la vida de David, le dije: Dios, me metiste en problemas, porque ¿cómo puedo enseñar que un hombre que adulteró y asesinó tiene un corazón conforme al tuyo? Y literalmente cuando estaba estudiando, Dios me dice: ¿de qué adulterio y de qué asesinato estás hablando? Y le dije: Dios, está en la Biblia, está en tu palabra, tú la dictaste, y aquí dice que David adulteró y pecó. Y no has leído que yo olvido el pecado y la maldad de los que amo y de los que me buscan. Y literalmente es así. Puedes llegar con culpa delante de Dios y decirle: Dios, perdóname por este pecado que he cometido. Y Dios te dice: hijo, hija, te perdono por la sangre de mi hijo. Y a los 5 minutos le dices: Dios, quiero hablarte nuevamente de ese pecado. Y Dios te dice: ¿de cuál pecado? Así es como funciona Dios. Necesitamos confesarle nuestros pecados para ser libres. Punto número 4. Rechaza el espíritu de vergüenza y condenación que Satanás quiere poner sobre tu vida y pelea contra él con el poder de la sangre y la palabra de Cristo. Son tus 2 herramientas principales: el poder de la sangre de Jesús y el poder de la palabra de Dios. Cuando el enemigo trae acusación y condenación, tú tienes la palabra de Dios. Y si quieres algo práctico para hacer, cuando el enemigo te traiga acusación, simplemente empieza a repetir la Biblia y empieza a alabar a Jesús por su sangre derramada. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira Apocalipsis 12:10-11. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. ¿Quién es el acusador? Satanás. Vean cómo vencieron. En versículo 11: ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Muy bien, ¿quieres vencer al acusador hoy? ¿Quieres vencer al acusador hoy? Aquel que te quiere provocar vergüenza una y otra vez, que te trae los sucesos de tu niñez, los sucesos de tu juventud, los sucesos incluso de tu etapa adulta, tus pecados pasados. Aquel que quiere provocar vergüenza en ti para arruinar tu relación con Dios y tu relación con los demás. ¿Sabes cómo lo puedes vencer? Cuando viene esa acusación, le dices: Jesús, gracias por tu sangre. Satanás no soporta escuchar acerca de la sangre de Jesús. Esa es su derrota absoluta. Y luego, si Satanás te está acusando, repites la palabra de Dios y dices: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El punto número 5 y final es: perdona a cada persona que te ha lastimado y que ha producido la vergüenza que sufres en tu vida. Perdona a cada persona que te ha lastimado y que ha producido la vergüenza que sufres en tu vida. Quizá fuiste violado
o violada, abusado o abusada. Quizá fuiste maltratado o maltratada. Quizá fuiste abandonado o abandonada. O cualquier situación que otra persona haya provocado que hoy produce vergüenza en tu vida. Quizá tu vergüenza tiene nombre y apellido, porque es una persona específica la que te ha hecho cargar un sentimiento de vergüenza por muchos años. Lo que necesitas es perdonar. Mira, hace muchos años, yo estaba en la década de mis 20s sirviéndole a Dios en la música. Y estuve adorando a Dios en una plaza de toros en Mérida, Venezuela. Y alguien me dijo: quiero que conozcas a un joven que te admira mucho. Tiene tu disco y le encanta tu música. Y yo dije: pues lo quiero conocer. Y me dice también: ¿y si puedes ayudarlo? Bueno, voy a hablar con él. El evento estaba por empezar. La plaza de toros estaba llena. Había unas 10,000 personas. Y subí al joven a la plataforma, a la tarima. Y estábamos en la tarima conversando mientras llegaba el momento de empezar el evento. Y este joven me dice: yo fui violado de niño. Y yo le dije: ¿y cómo te sientes ahora que eres ya un muchacho? Siento que todas esas personas, como 10,000 personas, todas esas personas lo saben y se burlan de mí. Y le dije: eso es lo que el diablo quiere hacerte creer, que todos lo saben y se burlan de ti. Pero yo te acabo de conocer, y si tú no me cuentas que fuiste abusado, que fuiste violado, yo no lo sabría. Porque veo en ti un muchacho con potencial, veo en ti un muchacho que Dios puede usar grandemente. Pero Satanás te hace creer que todos lo saben y que todos se burlan de ti. Cuando no es así. Necesitas perdonar. Y perdonar no es símbolo de debilidad delante de Dios. Perdonar es símbolo de fortaleza delante de Dios. ¿Dios es el Todopoderoso o Dios es débil? ¿Y cuál es el ser en el universo que más ha perdonado en su eternidad? Perdonó los pecados del mundo desde la cruz, y eso no lo hace débil, lo hace fuerte. La gloria de Jesús es perdonar por medio de su sangre. Mira lo que dice el libro de Proverbios 19:11: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Salmos 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquel joven venezolano pensaba que todo el mundo sabía lo que él había sufrido de niño, y que todo el mundo se burlaba de él y andaba cabizbajo. Pero esto es lo que Dios hace. Yo soy tu gloria. Por eso levanta tu cabeza. Y Dios literalmente hace esto y te dice: no más vergüenza. No más vergüenza.
Te invito a que te pongas de pie, por favor. Salmo 34, 5. Puedes leer en tu bifoliar o en pantallas el Salmo 34, 5. Dice: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Por favor, recuerda que Jesús bloqueó su mente, sus sentimientos y su mirada hacia la vergüenza, y se enfocó en el gozo. Y eso es lo que dice este salmo: si buscas su ayuda, en lugar de esa vergüenza tendrás alegría, porque no puede haber ni una sombra de vergüenza en aquellos que ponemos nuestra mirada en Dios. Isaías 57 es impresionante. Dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal. ¿Saben qué significa eso? Puse mi frente como una piedra. Sé que no seré avergonzado. Jesús bloqueó la vergüenza en su mente. Literalmente, Dios te quiere dar una frente de piedra, cabeza dura para la vergüenza. No te cala la vergüenza en tus pensamientos. No entra la vergüenza allí. Eso es lo que Dios dice. Y me fascina que Isaías dice: mira por favor el tiempo en que usa los verbos. Dice: porque Jehová el Señor me ayudará, está en tiempo futuro, por tanto no me avergoncé, está en tiempo pasado. Es decir, puedo estar ahora en una situación que conlleve vergüenza ante los hombres, pero no me avergüenzo hoy, porque sé que su ayuda viene. Sé que su ayuda viene. Sé que Él está conmigo. Por eso, no miramos hacia la vergüenza, sino que todos juntos hacemos lo que dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dios te quiere hacer libre hoy, absolutamente libre, más que vencedor sobre la vergüenza. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, tú nos has hablado a todos en esta hora. Todos hemos pecado, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas tú cargaste sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Señor, todos tenemos traumas en nuestra vida, todos tenemos dolores, heridas en nuestra vida, quizá de la niñez, de la juventud o incluso de nuestra etapa adulta. Y Satanás ha querido acabar con nosotros, imponiendo vergüenza sobre nosotros para arruinar nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestros seres amados o con lo que nos rodean. Señor, hoy conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Y la verdad es que vamos ante ti, Señor, desnudando nuestros corazones. Así es como somos. No hay más pretensiones, no hay más apariencias. Este soy yo, Señor. Este soy yo. Y llego a la cruz como soy, para presentarme delante de ti, porque sé que tú puedes tomar mis debilidades y mostrar tu poder en mi vida. Así que hoy renuncio a la vergüenza. Hoy evidencio a Satanás y le digo: Satanás, no puedes más imponer vergüenza sobre mí cuando soy una nueva criatura en Jesucristo. No dependo de la vergüenza de Adán, dependo de la redención de Jesús de Nazaret. Y Jesús hizo todo para erradicar la vergüenza de mí. Me ha dado la victoria por sobre la vergüenza. Y quiero hablar contigo, mientras todos estamos en una actitud de oración. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas a Jesús para ser libre de una vez. Voy a guiarte en esta oración de fe. Por favor, repite conmigo esta oración de fe. Dile: Señor Jesús. Repite conmigo esta oración con tu corazón y tus labios. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que con tu sangre me has limpiado de toda mi maldad. Hoy recibo tu perdón
y la limpieza de mis pecados. Jesús, me rindo a ti, me entrego a ti como estoy, tal como soy. Sé también que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado.